Hola a todos. A ver, piensen en esto por un segundo. En Colombia se expiden literalmente miles de leyes y decretos cada año. Pero, seamos honestos, ¿cuántos de esos textos cambian de verdad nuestra realidad? Bienvenidos a este análisis donde vamos a desmenuzar un tema fascinante: la enorme tensión que hay entre las leyes que están escritas en el papel y lo que realmente vivimos en las calles todos los días. Porque claro, vemos noticias sobre reformas, fallos históricos y acuerdos, pero la gran pregunta es si esas palabras se traducen en transformaciones tangibles. Con las herramientas adecuadas vamos a entender exactamente por qué a veces hay un abismo gigantesco entre la teoría legal y nuestro día a día. Pasemos a nuestra primera sección, el derecho y la sociedad, bajo la óptica de dos lentes analíticos súper interesantes. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque se nos plantea una pregunta enorme. ¿El derecho cambia la sociedad o es la sociedad la que cambia el derecho? Es decir, cuando sale una nueva norma, ¿mágicamente empezamos a portarnos diferente? ¿O somos nosotros, con nuestras marchas, la cultura y lo que exigimos, los que obligamos a los políticos a actualizar las leyes? Básicamente, es el dilema del huevo y la gallina, pero en el mundo de la justicia. Para entender este dilema, podemos separar cómo estudiamos la ley. Por un lado, tenemos la sociología del derecho, que mira hacia afuera, es decir, estudia la ley como un fenómeno social, viendo cómo nosotros le damos forma a esas reglas. Y por otro lado, está la sociología jurídica, que mira hacia adentro, se enfoca en la maquinaria misma, evaluando cómo diablos se aplican esas normativas y si nuestros sistemas de justicia de verdad funcionan de manera legítima y eficiente. Aterricemos esto un poco. Imagínense un caso crucial como la ley de víctimas y restitución de tierras. Si usamos el primer lente, el netamente social, hacemos encuestas y entrevistas para ver si de verdad cambió quién es dueño de la tierra en el campo. Pero si usamos el otro lente, el estrictamente jurídico, evaluamos los despachos. ¿Tienen los jueces el personal o los recursos para procesar tantas demandas? Son dos formas de medir realidades completamente distintas, pero ambas son absolutamente fundamentales. Ahora entramos a la segunda parte, los pioneros globales y cómo fueron construyendo los fundamentos. Y bueno, estos lentes analíticos no aparecieron de la nada. Fueron creados por una red de intelectuales europeos que sobrevivieron a un siglo de guerras, dictaduras y cambios brutales. A principios de siglo tenemos a Carbonnier y Treves, quienes debatían fuertemente sus ideas desde trincheras distintas. Y luego, esas ideas inspiraron a la generación de los años 40, con Ferrari y Cotterrell, llevando esta discusión a un mundo de posguerra que ya estaba súper conectado. Hablemos del francés Jean Carbonnier. Él nació en 1908 y vivió en carne propia toda la fractura y rigidez de Europa durante las guerras mundiales. Y claro, esa experiencia de vida tan dura lo llevó a una conclusión brillante. Si una ley es demasiado rígida, inevitablemente se va a quebrar ante el peso de la realidad. De ahí sale su famosísimo concepto del derecho flexible. Él decía que la norma tiene que respirar junto con la gente. Y ojo, que esa idea es exactamente lo que guía hoy a muchísimas cortes constitucionales en el mundo para adaptar sus sentencias a lo que la sociedad necesita. Por otro lado, tenemos al italiano Renato Treves. Su vida estuvo marcadísima por el exilio y el choque cultural que le provocó el fascismo, lo que le dio una perspectiva única. Treves nos enseñó algo vital. No puedes simplemente agarrar una ley de Suiza, pegarla en Colombia y esperar que funcione. ¡Imposible! Tienes que entender la cultura del lugar. El derecho no opera en un laboratorio estéril, está totalmente empapado de nuestras costumbres, nuestra historia y nuestras creencias locales. Avanzando un poco más en el tiempo, el británico Roger Cotterell nos da herramientas buenísimas para entender cómo distintos grupos sociales interpretan una misma ley. Él la ve como un sistema de significados que todos compartimos. A la par, Vincenzo Ferrari mezcla historia, derecho y sociedad para medir el impacto de las leyes, pero a nivel global. Fíjense cómo estos pioneros armaron el marco conceptual exacto que luego cruzaría el océano para que los académicos latinoamericanos intentaran descifrar sus propias crisis. Y así llegamos a la sección 3, la realidad colombiana, adaptando la lente. Aquí es donde la historia se conecta maravillosamente. Una nueva generación de académicos colombianos agarró las advertencias de Treves sobre la cultura y la flexibilidad de Carbonnier, y las empezaron a usar para entender su propio país. Empezaron a especializar estas ideas europeas para hablar de cosas muy nuestras, nuestra cultura de la legalidad, los movimientos sociales y, tristemente también, el conflicto armado. Por ejemplo, Mauricio García Villegas tomó ese llamado de analizar la cultura y nos dio un concepto espectacular, las normas de papel. Esto explica esa cruda realidad colombiana donde el Congreso aprueba leyes ambientales perfectas o normas de tránsito súper estrictas, pero que en la calle nadie cumple.
¿Por qué? Porque tenemos una cultura jurídica que desconfía del Estado o que tolera ciertas astucias, haciendo que esos grandes textos terminen siendo, pues, simple letra muerta. Luego está César Rodríguez Garavito, quien lleva esto al campo de la acción. Él nos habla de la justicia abierta y nos muestra que el activismo judicial sí impulsa cambios profundos. Piensen en el uso masivo de la acción de tutela en Colombia. Los ciudadanos y las organizaciones no se quedan de brazos cruzados interpretando la ley, la usan como una verdadera palanca para proteger el derecho a la salud o al medio ambiente, generando transformación social real. Y no podemos dejar por fuera a Julieta Lemaite. Ella se basó en años de trabajo de campo, habló cara a cara con comunidades desplazadas y aplicó todas estas herramientas a la población más crítica. Su trabajo nos muestra lo que significa vivir la ausencia del Estado de Derecho en medio del conflicto armado. Nos recuerda algo fundamental. La sociología jurídica siempre tiene que mirar desde los márgenes de la sociedad hacia el centro. Sección 4. Conectando teoría y práctica. El análisis en acción. Bueno, ya vimos la historia, ahora apliquemos estos lentes a casos contemporáneos. Tomemos algo monumental como el Acuerdo de Paz. Si lo miramos de forma totalmente imparcial, la sociología nos permite evaluar dos realidades paralelas. Una rama mide cómo cambió el poder y la dinámica de los campesinos en las zonas rurales. Y la otra rama se queda evaluando estrictamente si la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, funciona operativamente. Cero política, solo análisis puro de la transformación externa frente a la eficacia interna. Miren este otro ejemplo súper cotidiano. El populismo punitivo con las leyes anticorrupción. Siempre dicen que hay que subir las penas. Bueno, la sociología nos obliga a dividir esto en dos pasos. Paso 1. Empíricamente hablando, ¿el miedo a pasar más años en la cárcel de verdad frena la corrupción en la sociedad? Y paso 2. Si subimos las penas, ¿permite este nuevo código que los jueces apliquen sanciones eficaces sin colapsar el sistema ni violar el debido proceso? Al dividirlo así, la compleja realidad se vuelve mucho más transparente. Y pasa exactamente lo mismo con la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto hasta la semana 24. De nuevo, sin tomar absolutamente ningún partido sobre el fallo en sí, miren cómo se mide esto. Las normas de papel resuenan durísimo aquí. Por un lado, se revisa si de verdad la percepción cultural y moral de la gente está cambiando. Y por el otro, se audita minuciosamente a los hospitales, clínicas y juzgados para ver si están aplicando la norma de forma efectiva o si están poniendo barreras ocultas. Llegamos a la sección 5. El poder del análisis. ¿Por qué importa esto? Sinceramente, entender cómo se interconectan estas teorías no es solo una lección de historia, cambia por completo cómo procesamos las noticias cada mañana. Cuando integramos esa parte cultural que pedía Treves, dejamos de ser ingenuos. Ya no nos sorprende que una ley nuevecita no resuelva un problema histórico de un día para otro. Empezamos a ver el sistema legal no como una varita mágica que borra los problemas, sino como una herramienta imperfecta que choca todos los días con lo compleja y terca que puede ser nuestra sociedad. Y para cerrar este análisis, los dejo con una pregunta que da muchísimas vueltas en la cabeza. Sabiendo que existe este abismo gigante entre la teoría académica y nuestra cruda realidad, ¿cómo creen que estos mismos lentes sociológicos van a juzgar las grandes leyes y reformas que se están debatiendo y escribiendo hoy mismo en el Congreso? Es para pensarlo, porque aplicar el peso de esta historia analítica será la única manera de saber si estamos diseñando verdaderas soluciones para el futuro o si al final del día solo estamos amontonando más y más normas de papel.